Platicaba yo con mi esposa en la mañana y yo le decía que el Señor nos ayude para que podamos ser padres espirituales que puedan dar buenas y buenos consejos a los hijos, porque pues lo que vamos a hablar hoy es parte de lo que nuestro Padre Celestial que está en los cielos quiere que usted y yo conozcamos y que usted y yo vivamos. Y voy a invitarle que ahí en su lugar cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo delante de ti este momento, esta palabra, esta administración, Señor, que tú estás permitiendo que tu Espíritu Santo realice en este momento, Señor. Gracias, te bendecimos. No hay otro Dios como tú, Señor. No hay otro Dios, solamente tú eres digno de alabanza, solo tú eres digno de adoración. Por favor, Señor, habla a nuestros corazones y haz en nosotros lo que tú quieres hacer. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así como está, acompáñame nada más a preparar nuestro espíritu, nuestra alma, a esto que Dios está queriendo hacer en esta tarde. Así en su corazón, dígale al Señor. ¿En qué tono estás? ¿No? Es Dios. Dígaselo usted. Y todos lo van a ver. ¿Por qué? Cuán grande es Dios. Usted y yo estamos siendo introducidos a la presencia de Dios. Y usted está mirando con sus ojos al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra, y le está diciendo con su mirada: cuán grande eres tú, Señor. Gracias. Vamos, dígale una vez más: cuán grande es el Señor. Está delante de su presencia. Está frente a Él en este momento. Dígaselo usted. Todos. Su voz se une a la de millones de ángeles. Su voz se une a la de millón y millones de seres que alaban al Señor y le dicen: grande eres tú, santo, santo, santo. Gracias, Señor Jesús. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Amén. Aleluya. Es hermoso que usted y yo sepamos que cuando nos presentamos delante de Dios, no solamente está cantando el hermano que está a su lado o la hermana que está a su lado, sino dice la palabra de Dios que a su voz se unen millones y millones de ángeles, millones y millones de seres. Toda la creación y todo lo creado por Él se unen a su voz y juntos le decimos a Dios que Él es grande. Así es que si usted pensaba: híjole, pues no se va a oír mi voz, sí se oye. O que dijera: híjole, canto mal, no se distingue eso. El Señor hermosea su canto, hermosea su voz de tal manera que usted es diferente. Amén. Abra conmigo la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 12. Amén. Aleluya. Gracias a Dios. Bueno, hace 8 días comenzamos a hablar acerca de los dones de sanidades. Y hoy quiero concluir con este tema. Vimos, antes de comenzar o antes de seguir, quiero hacer esta pregunta.
¿cuántos de los que están aquí son discípulos de Jesús? Voy a volver a hacer la pregunta porque probablemente no todos la escucharon. ¿Cuántos de los que están aquí son o se consideran discípulos de Jesús? Bueno, hace 8 días vimos que el deseo de Dios es que seamos sanados espiritual y también físicamente. También vimos las causas de las enfermedades, que pueden ser distintas. También entendimos que nuestro principal médico es el Señor, nuestro Padre Celestial, a través del Espíritu Santo. Y conocimos algunos espíritus de enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Hoy quiero que terminemos este tema y que mencionemos la importancia, y quiero invitarles para que también perfeccionemos este don en nuestras vidas, que vayamos perfeccionando este don en nuestras vidas. Es importante conocer las causas y el origen en lo general en las enfermedades y reconocer que el hombre al pecar dio lugar a la muerte. Cuando el hombre peca da lugar a la muerte y esto causa un mal para toda la humanidad. Por eso dice en Romanos capítulo 5 versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto quiere decir que la enfermedad puede venir de causas directas por el pecado de la persona o por el pecado de sus padres o antepasados. Esto lo dice en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Dice en Éxodo 25: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Entonces tenemos que comprender, hermano, que el pecado trajo como consecuencia la muerte. Y la enfermedad es una manifestación del pecado, porque toda enfermedad puede causar la muerte. Hay personas que ustedes dicen: ¿cómo pudo haber muerto de eso tan sencillo? Probablemente su cuerpo no lo pudo soportar, probablemente su cuerpo no tuvo la fuerza suficiente en su sistema inmunológico para poder soportarlo, y por eso es que falleció. Pero aquí tenemos que entender algo que decía y dice la palabra de Dios: el pecado se manifiesta en el hombre, así es que la enfermedad no es consecuencia o por culpa de alguien, puede ser culpa mía, mi propio pecado. Dice la misma palabra de Dios que nadie es tentado más que por su propio pecado o por su propio deseo o por su propio anhelo de hacer lo malo. Y como consecuencia esto nos va a llevar a conocer que nuestros antepasados pueden dejar en nosotros secuelas que vengan arrastrando las generaciones. Decía en Éxodo que esta maldad viene sobre los padres hasta la 3ª y 4ª generación en los hijos. Esto quiere decir que si yo he cometido un pecado, mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos van a llevar consecuencia de ese mal. Así es que esto estoy hablando de mí, pero en el caso de los hijos, que todos fuimos hijos, tenemos que tomar en cuenta que la consecuencia no solamente viene del padre, sino también viene de la mamá, ¿sí? Entonces imagínense todo lo que viene arrastrando la persona de parte de sus antepasados. Si sus abuelos o bisabuelos hicieron pactos con el enemigo, si sus abuelos o bisabuelos hicieron cosas desagradables a Dios, acarrearon para ellos maldición y a esto lo atribuyeron a sus hijos, que ahora serían nuestros abuelos, y ellos fueron acumulando más aparte lo que ellos hicieron. Entonces imagínense qué paquetote nos dejaron. Y es ahí donde usted y yo tenemos que considerar que por eso el Señor está permitiendo en este tiempo que esos dones que Dios ha dado a través de su Espíritu Santo se manifiesten a través de su iglesia. ¿Por qué? Porque veíamos hace 8 días en 1 Tesalonicenses que Dios viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga.
Y si para esto necesita hacer una lavadita, yo no comprendo, yo quiero pensar, mis hermanas o hermanos, cuando se ponen una ropa, no se van a poner una ropa que trae una mancha de hace un mes. Es más, si lava usted la ropa, la lava con la intención de que esa mancha desaparezca, ¿sí o no? Entonces, dice la palabra que Dios está preparando para sí una iglesia sin mancha y sin arruga, y por eso está proveyendo a la iglesia de los medios y las formas para que pueda presentarse delante de Dios guapo, hermoso, chulo, bello, sin arruga, sin mancha. Amén. Y no estamos hablando de las arrugas que se nos hacen corporalmente. Estamos hablando de lo que Dios mira, que es el corazón. Porque resulta que en el momento que el Señor venga por su iglesia, así yo tenga unas hermosas patas de gallo aquí, el Señor va a quitar toda imperfección. Así es que, hermano, hermana, si tú estás batallando y dices, oh Señor, ¿cómo batallo para poder comer? Mis dientes ya no me funcionan. No te preocupes, cuando seas renovada y restaurada, el Señor te va a dar la dentadura más hermosa que tú no te hayas imaginado. Amén. Y el Señor perfeccionará eso en nosotros. Ahora, volviendo al tema acerca de estas situaciones que se generan en la vida del hombre, tenemos que entender también que la enfermedad a veces es con un propósito divino. Lo vemos en Juan capítulo 9, versículo 3, y lo hablábamos hace 8 días, cuando el Señor está diciendo, respondió Jesús, no es este que pecó, ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Entonces había un propósito específico en el corazón de esa persona, pero no porque el padre hubiera pecado, no porque él hubiera pecado, sino porque Dios quería hacer una obra donde él fuera glorificado. Amén. Ahora, usted y yo no estamos exentos. Quien le dijo a usted que al venir al ser cristiano o evangélico, las enfermedades iban a desaparecer, le mintieron. Porque al contrario, quiero decirle una verdad, las cosas van a estar peor. Sí, y le voy a decir por qué. Porque cuando estábamos en el mundo, éramos amigos de los del mundo, y nuestro Padre, dice la palabra de Dios, que los que eran enemigos de Dios se constituyen amigos del mundo, y el diablo o el enemigo es el padre de mentira que gobierna ese mundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo les decía hace 8 días, no sé si usted se acuerda, no es necesario, la Biblia lo dice, no lo digo yo, el que no es de Dios es hijo del diablo. Y entonces entendemos por la palabra de Dios que usted y yo, al venir al conocimiento de la verdad, usted y yo somos ahora hijos de Dios, y por consecuencia, lo que era antes nuestro amigo se convierte en nuestro enemigo. Y por eso es que las cosas van a poder ser peores. ¿Por qué? Porque en el cristianismo usted tiene a Dios y tiene un enemigo fuerte que se llama Satanás, el cual busca 3 cosas: matarle, robarle y destruirlo. Cuando usted estaba de amigo con él, no había ningún problema, pero estábamos en contra de la voluntad de Dios. Pero hoy que estamos en el camino de Dios, sí hay un problema. Y el problema es que usted y yo tenemos que llegar a la meta, a ese blanco perfecto, y va a costar, porque ahora el que se consideraba nuestro enemigo va a ser el que va a tratar de impedir que lleguemos a ese blanco, y va a poner medios y formas para que usted no lo logre. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 5, versículo 17. Versículos adelante de los que leímos al principio, y nos dice que podemos recibir vida por Jesucristo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de gracia y el don de su justicia. Si por Adán nosotros fuimos condenados a pecado, a muerte, también por uno, Jesucristo, nosotros vamos a tener la bendición de tener vida eterna. Amén. Así es que, hermano, gracias a Dios tenemos un enemigo, es poderoso, es tremendo, sí, pero más es nuestro Dios, porque Él ha vencido a la muerte. Amén.
Así es que usted tiene que confiar en esa palabra y dice, si por uno entró el pecado, por uno también nosotros seremos justificados, y ese es Jesucristo. Usted puede tener la confianza de que si hoy el Señor lo llama a su presencia, usted se podrá parar frente a la puerta del cielo y decir, vengo a la casa de mi Padre, y le van a decir, ¿y tú quién eres? Yo soy hijo de Dios, lavado por la sangre de Jesucristo, y en ese momento las puertas del cielo serán abiertas para usted, para que usted entre sin impedimento alguno. Pero cuando no aceptamos a Cristo en nuestro corazón, van a preguntar, ¿y tú quién eres? Y va a decir, pues yo soy hijo de Edelmiro. ¿Y ese quién es? Aquí no se conoce a esa persona. Aquí se conoce solo a los hijos de Dios. Amén. Entonces, este misterio que estamos entendiendo en Romanos capítulo 4, versículo 17, nos revela que los que han aceptado a Dios pueden ser sanados y ser libres de ese sufrimiento llamado enfermedad. Wow. Y creo que hay algo que nos caracteriza, y creo que quiero que usted y yo lo podamos poner en nuestro espíritu, grabarlo en nuestra mente, vivirlo constantemente, porque hemos sido testigos no de uno, no de dos, no de tres, sino de muchas formas como Dios ha obrado poderosamente en la vida de personas, sanándoles. Hemos sido testigos como el Señor ha sanado de cáncer, hemos sido testigos como el Señor ha puesto muelas en sus bocas, hemos sido testigos de cómo el Señor ha sanado de hígado, ha sanado de riñones, como el Señor ha concedido en la gente mujeres que no podían dar a luz. Hemos sido testigos del milagro de Dios. Amén. Y esa es una ventaja que usted y yo tenemos como hijos de Dios. Ahora, algo que tenemos que grabarnos en nuestra mente, que esta sanidad es para los hijos, no es para cualquiera. Muchos la podrán recibir por misericordia, pero usted y yo como hijos tenemos derecho de ello. En otras palabras, cuando usted llega a su casa y usted ve una manzana en la mesa, usted como hijo tiene derecho a tomar esa manzana. Pero si usted es visita, ¿qué dice? Vénganos tu reino. No, no es cierto. Usted primero pregunta y dice, ¿puedo tomar esa manzana? O inclusive se queda con las ganas y ojalá y está pidiéndole al Señor que me invite una manzana a la hermana. Toca su corazón. Y usted va a entender que como hijo tiene el derecho de poder tomarla, porque es suya, le pertenece, está dentro de lo que le pertenece por herencia a usted. Amén. En Mateo capítulo 15, versículo 26, el Señor nos está hablando de una mujer cananea que estaba a lo lejos mirando cómo el Señor Jesús estaba sanando a los enfermos, cómo estaba liberando a los endemoniados y cómo estaba haciendo cosas poderosas. Y ella, a pesar de que sabía que no era hija, dice la palabra de Dios, que se acercó para pedirle al Señor que sanara a su hija. Y la respuesta de Jesús fue, respondiendo, él dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Fíjese nada más cómo Jesús compara a esta mujer. Y no solo a esa mujer, sino a todo aquello que no se consideraba judío en ese tiempo. Le dijo perrillo, perro. ¿Cuántos de ustedes tienen animales en su casa? No, fuera de piojos y de eso. Hablando de perritos, gatos, ok. ¿Cuántos de ustedes se sientan con sus animales y les dicen a la mesa, siéntate, y le ponen su plato en la mesa con usted y le ponen en la silla con usted, cubiertos y todo? ¿Cuántos hacen eso con sus perros? ¿Verdad que no? Digo, por más que ustedes amen a su perro, él tiene su lugar. ¿Sí o no? Uno de mis cuñados en la ciudad de Veracruz, me causó gracia porque tenía un perrito de esos que no crecen mucho, corriente, sí. De esos que no crecen mucho, y me decía, mira, ven, y le servía, y ya el perro sabía que le iba a dar de comer, y se movía, y de repente él se agachó y le vació la comida, y se llamaba Shadow, le decía, Shadow, espérate, y el perro se echaba, y hacía sus patitas así, las cruzaba, y le decía, vamos a dar gracias, y el perrito agarraba su cabecita, cerraba así, y se hacía así.
Dice, mira, fíjate. Y empezaba mi cuñado y decía, Señor, gracias por estos alimentos. Y cuando mi cuñado decía, amén, el perro abría sus ojos y le decía, ahora sí, y ¡bules! Sobre la comida el perro. Pero a lo que quiero llegar es a esto, hermano. Aún por educado y por muy bueno que se parezca el animal, Dios está haciendo una comparación con esta mujer y le está diciendo, no es bueno darles el pan que le pertenece a los hijos, a los que no son hijos. Pero sin embargo, la fe de esta mujer fue tan insistente y tan persistente en ella que le dijo, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y yo quiero preguntarle a usted, hermano, ¿usted es hijo o perro? Luego, ¿verdad? Claro. ¿Y por qué somos hijos? ¿Por qué hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón? Porque el que nos ha lavado con su sangre es aquel que creó los cielos y la tierra, el que formó todas las cosas, y por él usted y yo tenemos entrada delante del reino de los cielos. Entonces Jesús le dice, no está bien, pero este misterio acerca de la sanidad es para usted y para mí. Y como hijos de Dios, a veces cometemos errores y estamos bajo disciplina del Señor. Pero si nos rendimos a Él, Él concederá ese pan de sanidad para sus hijos. A lo mejor usted a veces se enoja con el hijo, se enoja con el padre, o tu hijo te enojas con tu papá, o tu papá no le obedeciste. ¿Cuántos hijos obedientes hay aquí? Levanten su mano. Los dejé tantito para que vieran así y que dijeran, ay, ajá. Mire, por más que su hijo sea desobediente, a lo mejor usted como padre o tú como hijo te hiciste algo no correcto y tú sabes que estás en disciplina y que por esa disciplina te abstienes de algunas cosas. Pero si tú te acercas a tu padre o a tu madre y pides perdón, tu mamá y tu papá van a levantar el castigo y vas a volver a tener privilegios como hijo. Lo mismo es con el Señor. Tú tienes un privilegio y ese privilegio se llama sanidad. Y probablemente en algún momento de tu vida cometiste un error, tropezaste, fracasaste, pero Dios nunca te rechazó como hijo. Siempre te trató como hijo, te disciplinó, sí. Pero está en ti que tú permitas que los bienes y los dones y misericordias de Dios vuelvan nuevamente a tu vida como te pertenecen, porque el pan es de los hijos. Ahora, Jesús, estando consciente en la tierra de esa necesidad de que los hijos de Dios fueran sanados y que la gente conociera el poder de Dios, empezó a tomar actitud y a delegar esa autoridad. En Mateo capítulo 9, versículos 36, 35 y 36, nos está hablando la palabra de Dios que Jesús se conmovió por ver la multitud que iba para ser sanada, que iba a Él para ser liberado. Y eso es lógico, hermano. Esa es la naturaleza del hombre. ¿Qué haría usted si me viera a mí regalando fajillas de dinero? Yo soy su hijo, pastor. Yo me reúno con usted. Y créame que como hijo tendría participación, ¿estamos de acuerdo? Y entendiendo Jesús esa necesidad, dice la palabra en Mateo 9, 35 y 36, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud, dice que tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mire, este pan es para usted y para mí. La sanidad es para usted y para mí, para que usted y yo la disfrutemos. Sin embargo, cuando usted viene por la calle, la gente se da cuenta que a lo mejor usted va cojeando,
que a lo mejor va adolorido, que a lo mejor va triste y se preguntan, ¿está triste? ¿Está adolorido? Pero cuando llega a la mesa, a su casa, se alimenta, se fortalece, es sanado y sale todo nuevo, todo fuerte, diferente. ¿Qué cree que va a decir el de allá afuera? Yo quiero de eso. Y recuerde que ese pan es para los hijos. Entonces dice que el Señor tuvo compasión porque dice que las veía que andaban como ovejas que no tienen pastor. Usted y yo tenemos un pastor. Y el Salmo 23 nos recuerda quién es nuestro pastor. Jehová es mi pastor. Amén. En el mismo capítulo, en el mismo libro, pero en el capítulo 10, versículo 1, está diciendo: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda... Este pan para los hijos es exclusivo y la autoridad no es para cualquiera, sino solo para los hijos. Y usted y yo como hijos tenemos esa oportunidad de orar por aquellos que tengan necesidad. Por eso se acercan con usted para pedirle, ora por mí. Es que a ti Dios te escucha más que a mí. Es que tú la tienes más allá arriba que yo. Antes de que comenzara la contingencia, esa ocasión estaba en la casa, nos fue a visitar mi hermana Estelita junto con mi hermana Araceli a la casa, y llegaron a la casa unas personas junto con un pastor. Bueno, unas personas son también hermanos en Cristo, y una de ellas, hermana en Cristo también, era la que era candidata a la presidencia allá en Tizayuca. Y nos fueron a ver precisamente por esa situación. Algo me llamó la atención, porque cuando el hermano que es representante político empezó a hablar, no habló, sino expresó palabras acerca de su esposa. Y empezó a hablar de su esposa, de sus capacidades, de sus dones, de lo que Dios había hablado a su vida. Y entonces la hermana se dispuso a hablar también, y en ese momento yo le dije a la hermana, detente, no necesitas decir nada. Porque si tu esposo ha venido a hablar por ti y ha hablado bien de ti, tú no tienes por qué dar ninguna referencia. La mejor referencia es tu marido. Se le volteó su rostro a la hermana, se puso contenta. La gente nos va a buscar, porque sabe que lo que hay en nosotros es pan de vida. Así es que usted va a tener la autoridad para poder orar por un enfermo y que éste sea sanado. No necesita decirle, espérate al domingo, porque ese día va a venir el superpastor. No, porque no hay superpastor. Sino que usted puede obrar en el poder del Espíritu Santo, porque el pan es para los hijos. Y yo pregunté al principio, ¿cuántos de los que están aquí son discípulos de Jesús? Entonces usted es hijo y tiene derecho a ese pan. Ahora, ¿hay algunos medios para administrar la sanidad divina? Sí las hay. Y quiero que rápido usted me ayude, vamos a leer estos versículos juntos. En Génesis capítulo 20, versículo 17, quiero invitarle, hermano, en el amor del Señor, que a veces nos vamos rápido con las citas. Si a usted le cuesta a veces encontrar las citas, tráiganse una hoja, un cuadernito para que las apunte y que aunque no las lea, pero las tenga, y entre semana pueda usted repetirlas y poder volver a escuchar la palabra de Dios. Génesis capítulo 20, versículo 17. ¿Le parece si lo lee conmigo? ¿Qué dice la palabra de Dios así? Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y su mujer y a su sierva, y tuvieron hijos. La oración es un medio para administrar la sanidad. ¿Qué hizo Abraham? Orar. ¿Cuántos aquí saben orar? Gracias a Dios. Quiere decir que sabe entonces pedir por la sanidad de alguien. Vamos a Marcos 16, 18. Marcos 16, 18 nos habla acerca de la importancia de imponer las manos.
Amén. Marcos 16, 18, léalo conmigo. Tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Años hace que cuando empezaba yo a ministrar lo que era la alabanza, empezaba yo en mi ministerio a desarrollarlo, fui invitado por un pastor a la ciudad de Acapulco, Guerrero, y nos invitó para acompañarlo porque él estaba ministrando y nos llevó, bueno, él me llevó a visitar a una persona, a una hermana que estaba con una enfermedad de cáncer. Y para mí era la primera experiencia. Y créame que mi pensamiento al entrar ahí, dije, no me vaya a contagiar. Pero yo veía cómo el pastor entraba con una seguridad y se paraba enfrente de la persona y empezaba a declararle la palabra y decirle, esto el Señor te dice, y empezaba a orar y a ministrar. Y doy gracias a Dios porque bueno, salimos y les soy sincero, yo salí con mucha preocupación. Pero al final de los meses me enteré que esa hermana, el Señor la había sanado. Gracias a Dios. Y entendemos por la palabra de Dios. Y dice aquí, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y no está hablando que el pastor solamente. No está hablando que el profeta. No está hablando que el maestro. No está hablando que el evangelista. Dice que al que cree. ¿Quiénes creen? Usted pondrá su mano sobre los enfermos y sanará. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 15. Santiago capítulo 5, versículos 13 al 15. ¿Ya lo tiene? Déjeme porque ya me lo volaron. Santiago. Amén. Dice así, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. La unción o la persona al ungir y orar por ella es otro medio de manifestar la sanidad. Ustedes han visto en algunas ocasiones el Señor nos lleva a poner aceite sobre la persona. Acuérdese, el aceite no es un elemento mágico, no, es solamente un simbolismo de la presencia del Espíritu Santo en su vida que entendemos será sobre usted obrando poderosamente, sanando su corazón y su cuerpo. Y dice la palabra que ungieron y oraron. Y también en el versículo 15 está hablando en la última parte, y si hubiere cometido pecado, les serán perdonados. Entonces la sanidad no solo aplica en lo natural, sino también en lo espiritual. Y vamos al Salmo capítulo 107, versículo 20. Salmo 107, versículo 20. Dice así la palabra de Dios: envió su palabra y los sanó y los libró de toda ruina. Otra forma como la sanidad llega a nuestra vida es a través de su palabra. Wow. Porque el Señor te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Esa palabra me sana, me fortalece. Su palabra los sanó y les dio vida. Los libró, dice, de la ruina. Amén. Decía, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Y no está refiriéndose a los abuelitos. Está refiriéndose a las autoridades o a los hermanos que de alguna forma tienen autoridad. Ahora, déjame decirle, viéndolos en términos de jerarquía. Si yo voy a la casa de algunos de ustedes, ustedes consideran que yo soy la autoridad, pero si yo no estoy, ¿quién será la autoridad en esa casa?
El papá, ¿sí? ¿Y si no estuviera el papá? ¿Y si la mamá y el papá se fueron a trabajar y se quedaron 3 hijos? ¿Verdad que sí entendemos de jerarquía? A eso se refiere. Ahí puede aplicarse. ¿Quién es el más anciano? ¿Hubiese alguno de vosotros anciano? Llame al enfermo y será sanado. Amén. Ahora, en Hechos capítulo 16, versículo 16, versículo 25 y 26, la palabra del Señor nos está diciendo de la siguiente forma. Hechos 16, versículos 25 y 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos. Qué hermoso es el poder de la alabanza, hermano. Qué hermoso es el poder de la alabanza. Cuando usted y yo alabamos al Señor, cosas maravillosas hace el Señor. Dice la palabra de Dios que el golpe justiciero, de la vara justiciera de Dios, será con pandero y con arpa. ¡Wow! O sea que cuando usted y yo cantamos, cosas celestiales se mueven poderosamente y fuerzas que el enemigo quieren llegar sobre usted se detienen porque la vara justiciera de Dios se desenvaina y se hace presente para que no suceda sobre su vida o los suyos lo que el enemigo haya querido hacer. Amén. En el Salmo 103, la palabra de Dios nos está diciendo en el versículo 1 al versículo 3. Eli, por favor. Salmo 103, versículos 1 al 3. Amén. Léalo conmigo. Un canto de alabanza. Alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Mire, si Él sana todas nuestras iniquidades, quiere decir, o perdona todas nuestras iniquidades, quiere decir que si el pecado vino, la enfermedad vino porque había pecado en Él y usted alaba a Dios, sus pecados serán perdonados y le sanará de toda dolencia. ¡Wow! Así de fácil, así de fácil. No es mágico, no lo es. Pero es una promesa de Dios sobre su vida, que si usted y yo le alabamos, el Señor hará milagros, cosas poderosas. Así es que no he terminado, pero quiero invitarle a que se ponga de pie y vamos a alabar al Señor con alegría, con gozo, con un canto, con una alabanza y a dejar que el Espíritu de Dios en este momento haga una sanidad, una obra poderosa en nuestra vida, haciendo en nosotros hombres y mujeres diferentes, no por lo que somos, sino por lo que Él ha prometido que seremos por su palabra y a través de su presencia en nuestra vida. Amén. Aleluya.
Puede tomar su lugar. Me imagino a los ángeles decir, ya, me quedé a media desenvainada. Pero esto no quiere decir que terminamos. Y los ángeles saben, ellos siguen peleando nuestra batalla. Y nosotros nos gozándonos en la presencia de Dios. Ahora, hay tres cosas importantes que quiero que usted y yo grabemos en nuestra mente antes de terminar. En Hechos capítulo 3, vaya conmigo. Hechos capítulo 3, versículo 6. ¿Ya lo tiene? Amén. Gracias a Dios. Permítame. No sé cómo es que llegué a Mateo. Hechos 3, 16. Dice así la palabra del Señor. Y por la fe en su nombre. ¿Sí? 3:6, perdón. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Primera cosa que quiero que usted tenga en mente. Dice la palabra de Dios que Pedro dice, amigo, no tengo dinero, no tengo plata, pero sí tengo una cosa. Esto es algo que usted debe grabar. Ese don de sanidad Dios se lo dio, es suyo. Porque dijo Pedro, pero lo que tengo te doy. Y en Lucas capítulo 9, versículo 1, dice la palabra de Dios. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Segunda cosa, este don funciona en usted. Porque yo le preguntaba al principio, ¿cuántos de los que están aquí son discípulos de Jesús? Y dice que Él juntó a sus 12 discípulos, pero hoy nosotros somos parte de esos discípulos de Jesús. Y por lo tanto, Él nos da autoridad para echar fuera demonios y para sanar a los enfermos. Entonces, número 1, ese don es suyo. Número 2, ese don funciona en usted. Y número 3, Colosenses 1:29. Colosenses capítulo 1, versículo 29. Dice la palabra de Dios así. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y quiero que cuando leamos esta parte que dice, según actúa en mí, entienda que ese mí es usted y soy yo. ¿Estamos de acuerdo? Y dice así entonces, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia ¿de quién? De Jesús, del Espíritu Santo en mí, la cual actúa poderosamente, hágale así, en mí. En usted opera. Entonces, número 3, está operando en usted. No solamente funciona por usted o para usted, para otros, sino también es suya. Y dice la palabra que está operando aquí. Nos está perfeccionando. No quiere decir que ya somos santos. No quiere decir que somos perfectos. Pero sí quiere decir que nos está haciendo mejores cada día.